Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido que puede causar que la gente se polarice tanto para bien como para mal, y eso es el ghost producing, hacer producciones fantasma, hacer esto como una forma de vida para ganar dinero y mantenerte de la producción musical. Así que no te vayas, quédate conmigo porque vamos a hablar no solamente de qué es el ghost producing, sino que además vamos a ver dos páginas donde ustedes pueden participar, donde pueden mandar sus canciones para comenzar a trabajar de ghost producer. Así que no te vayas y quédate conmigo a lo largo de todo este video. Vamos a empezar por lo más básico, y eso es definir qué es exactamente un ghost producer y por qué es que esto es tan polémico. Ya hice otro video explicando algunas otras formas en las cuales pueden ganar dinero mediante la producción musical. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Y precisamente esto, hacer las producciones fantasma, era una de esas opciones. Así que hoy vamos a entrar un poquito más a fondo. Pero primero, la definición. ¿Qué es? Un ghost producer es un productor musical el cual va a vender sus producciones de manera única, cediendo además la licencia y todos los derechos de autor. Esto, a diferencia de cuando creas un beat, significa que una vez que vendes la canción solamente la puedes vender una vez a una sola persona y además le cedes los derechos, lo que significa que si esa canción es publicada, a ti ya no te va a tocar ninguna paga de lo que pueda llegar a generar esa canción, pero a cambio de eso tú puedes llegar a vender ese beat o esa canción a un buen precio. Vamos a ver entonces, por eso es que es como que un poco polémico, porque, ok, tú como productor, pues estás cediendo, ¿no?, los derechos, y eso implica que hay otra persona que los va a adquirir y que va a poder decir que él hizo esa canción. Ok, entonces es un poquito el aspecto ético o moral de que, ok, yo estoy regalando mi trabajo o me estoy vendiendo por dinero, y del otro lado de la moneda está ese artista, entre comillas, porque está comprando algo que él no hizo, dice que es suyo y que con eso puede lucrar o puede generar dinero. Ahora, esto pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, y de hecho hay algunos productores fantasma que han llegado a hacerse también conocidos o famosos, o pasaron a ser ya después artistas, después de haber sido primero productor fantasma. Y también hay artistas famosos que utilizan productores fantasma. Entonces, algunos de esos famosos que lo pueden llegar a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede llegar a hacer de esta manera? Cuando tú estás ya en un nivel alto, ¿no?, y haces tours y tienes que ir a entrevistas y viajar por el mundo, etcétera, puede ser que a lo mejor ya no te queda el tiempo suficiente para hacer una producción tú mismo, ¿no? Entonces a lo mejor lo que pasa es que simplemente compras la canción completita si es que tiene que ver con tu estilo, y sobre todo si ya tienes a un productor fantasma, digamos que dedicado a ti, que tú ya sabes cómo quieres algo, porque tú también ya sabes algo de producción musical. Simplemente, como ya no tienes tanto tiempo, dices, mira, yo quiero algo más o menos como esto y esto y esto, o a lo mejor tú empiezas una base y se la das al productor fantasma para que la termine, o en ese caso a lo mejor ya pueden compartir un poco de derechos, pero normalmente no es así. Uno de esos rumores es que Alan Walker es uno de esos que utilizan ghost producers. Yo no creo que sea así, o al menos no era así al principio, pero bueno, hay otros, ¿no? Como por ejemplo Tiesto se llegó a decir que, pues bueno, él producía principalmente trance, pero cuando cambió de estilo o de género musical, no era solamente que haya cambiado de género musical, sino que su estilo de producción sonaba muy distinto, como si fuera otra persona. Entonces, después de que cambió, ¿no?, al trance por la música electrónica más comercial, pues de repente hace colaboraciones y sueltan muy diferentes. Entonces suena como que sospechoso, porque cuando uno hace todas sus canciones, no importa el género musical que hagas, normalmente hay como que cierto color o cierto estilo que estás imprimiendo en tus producciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo la curva de ecualización que hago, o el tipo de sonidos que uso, ¿no? Todas esas cosas como que se van convirtiendo en parte del estilo del productor. Entonces, cuando hay un productor que es muy inconsistente en ese aspecto, puedes decir, ok, este tiene un productor fantasma, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo simplemente ahí porque solamente son rumores y no hay nada realmente comprobado. Pero en el aspecto al revés, productores fantasma que después se hicieron famosos, está Kashmir. Kashmir, que pues bueno, es bastante conocido. Él hacía producciones fantasmas para otros DJs o otros productores, y fue precisamente, según me acuerdo o leí o fue el rumor, fue Tiesto quien le dijo, oye, es que lo que haces es bastante bueno, lánzate como artista, yo te apoyo
apoyo. Y fue como Kashmir se animó y pues bueno, ya es el artistazo que es al día de hoy. Muy bien, entonces ya que conocimos un poquito del aspecto de los Ghost Producers, de qué se trata y los dos lados o caras de la moneda, vamos a ver la primera página donde tú puedes tanto comprar como lo que nos interesa, vender producciones fantasma. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. La primera página que vamos a ver es la que se llama EDM Ghost Producer. Les voy a dejar el link tanto de este como de la siguiente página abajo en la descripción por si lo quieren checar. Cuando ustedes entran, aquí van a ver que dice Music Store y pueden ver cuáles son las nuevas canciones que están. En este caso, suponiendo que tú quisieras comprar, ¿no?, una canción, viene divididos en diferentes géneros musicales. Están géneros pocos conocidos o poco populares. Incluso están aquellos que están de oferta, ¿no? Pueden ver aquí qué es lo que incluye cuando compras uno de estos tracks, ¿no?, para que tú sepas también cuando vas a vender qué es lo que tienes que ofrecer. Y no sé, vamos a escuchar algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a ver este Tech House. Cuando tú le das clic, aparece acá abajo. Y obviamente, como un Ghost Producer está cediendo todo, ocurren dos cosas. Primero, tú como Ghost Producer no tienes derecho, no puedes decir que hiciste cierta canción de otro artista, porque estarías infringiendo parte del contrato entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? Y también, pues bueno, ya dependerá de ti si das a conocer tu nombre real como artista o no. La mayoría utiliza otros seudónimos diferentes al de su, digamos, su proyecto principal como artista. Por ejemplo, esto se llama Archive y cuesta $400, ¿no? O por ejemplo, aquí hay Dubstep, hay Future House. Vamos a escuchar este. Ok, vamos a ver esto. Hay Pop. Incluso llega a ver algunas canciones vocales. Vamos a ver Progressive House. Big Room. La verdad es que hay de todo, pero ok, lo importante, ¿cómo lo hacemos para vender en esta página? Pues bueno, en la parte de aquí arriba a la derecha, vamos a ver la parte que dice Ghost, ok, si nosotros le damos clic acá, vamos a ver, dice que simplemente tú vas a subir tu canción y ellos te van a encontrar un comprador, ¿no? Es decir, tu música va a aparecer aquí en esta sección. Tú te vas a quedar con el 70% del precio de venta, ¿ok? Luego también, pues bueno, aquí hay otras cosas, ¿no? Pero aquí dice cómo puedes hacer para lanzar o para presentar uno de tus tracks, porque no le dejan subir aquí canciones a quien sea. Tienes que pasar, digamos, por un pequeño proceso de selección. Ok, ahí vienen cómo es que debes de presentarlo, qué son todos los tracks que debes de tener, etcétera. Pero lo importante es esto, ¿no? Dice Submit Your Track. Cuando tú le das clic, tienes que crearte una cuenta. Al crearte la cuenta, te van a pedir aquí algunos de los datos, principalmente un nombre de usuario, tu correo, crear una contraseña. Y le vas a poner ahí en crear cuenta. Una vez que creaste tu cuenta, vuelves a entrar a la pestaña de Ghost y va a aparecer un pequeño formulario. En ese formulario te van a pedir que llenes algunos de tus datos, sobre todo que pongas links de SoundCloud de canciones que tú hayas hecho para que ellos puedan evaluar la calidad de tus producciones. Una vez que ya hayan evaluado, te van a decir si te aceptan o no. Si dicen que no, pues bueno, puedes seguir practicando, puedes seguir mejorando y volverlo a intentar después. Y si te dicen que sí, te van a habilitar el menú del dashboard donde ya vas a poder subir tus canciones con todo esto que dice acá, ¿no? Si quieren que después entremos mucho más a fondo de cómo subir tus canciones a este tipo de páginas, pues bueno, déjenmelo saber abajo en la descripción. Y aquí, como pueden darse cuenta, hay precios de todo. La página de manera fija se va a quedar con un 70% de eso. Y pueden encontrar canciones tan
baratas como $100, ¿no? A ti te tocarían $70, o por ejemplo de hasta 500 o hasta 1000 dólares, porque ok, esta es la página y la manera, digamos, es fácil porque ellos te presentan el catálogo a todos los clientes que tienen, así que digamos que es un poquito más fácil venderlo, pero si tú quieres, no es la única forma. Tú podrías crearte, por ejemplo, ¿no? $750, tú podrías crearte tu propia página y ofrecer tus producciones fantasma directamente, así ya te quedas tú con el 100%, y además podrías ofrecer la ventaja de que, ok, aquí los Ghost Producers suben las canciones y así como están, los clientes así tal cual la bajan y no tienen derecho a ningún cambio. Pero si tú consigues clientes por tu propia cuenta, pues bueno, a lo mejor les puedes cobrar más, pero les puedes personalizar, digamos que esa canción, y tienes derecho a cobrar más, ¿no? Entonces imagínense que por una canción ganar desde $100 hasta $1000 o incluso más, pues bueno, eso es lo que ustedes pueden llegar a conseguir como un productor fantasma. Pero bueno, esta es la primera página, digamos que es como que la más fácil de utilizar porque simplemente subes tu canción, es una sola comisión y se acabó. Pero hay otra página que en lo personal creo que me gusta un poquito más. Vamos a verla. La siguiente página se llama House of Tracks. Les voy a dejar también el link abajo en la descripción, en el comentario fijado. Este tiene la ventaja respecto al otro, que bueno, el otro todo está en inglés y todos los precios son en dólares. Pero este tiene diferentes idiomas, aquí lo pueden ver, y también tienen diferentes unidades de moneda. Ok, entonces por eso aquí ya lo puse en español para que lo vean todavía mucho más fácil. Aquí dice, no puedes empezar a vender, y dice top 10 de sellos. ¿Cómo es esto? Ok, aquí a diferencia de EDM Ghost Producer, tú para vender tus canciones tienes que crearte un sello. Cuando te registras, inventas tú un nombre para tu sello musical, y en ese sello musical tú puedes ir ya subiendo tus canciones. Entonces no es como que un artista fantasma es el que está subiendo las canciones, sino un sello. Esto tiene la ventaja de que puedes ser únicamente tú, o pueden ser también varios artistas bajo un único sello. Y el sello va obteniendo ciertos reconocimientos, ¿ok? Porque como hay un ente ficticio el cual podemos identificar, puedes decir, ah, mira, este sello ha vendido ya tantas canciones, este sello se caracteriza por tener muy buena calidad, o este sello ya ha logrado mejor publicar tantas canciones en los top 10 o top 100, ese tipo de cosas. Y además no maneja un sistema fijo de comisiones. En EDM Ghost Producer simplemente las canciones salen y le ponen un nombre genérico y tú no sabes ni quién la hizo ni nada. Pero aquí, pues bueno, aparte de que sabes eso, las comisiones en el otro son fijas y aquí son dinámicas. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la cantidad de canciones que tú vayas vendiendo, el porcentaje de comisiones va variando. Así que si tú quieres dedicarte a esto a la larga, yo creo que te conviene más aquí, porque dice que puedes llegar a ganar hasta un 75% a comparación del 70% del otro. Entonces es un 5% de diferencia. Pero esto, además, como les digo, las primeras canciones que venden, creo que te quedabas con un 62 o 65%, por ahí lo leí. Y conforme más canciones vas vendiendo, es más el porcentaje que tú te quedas hasta llegar a un tope de 75%. Además, House of Tracks tiene la opción de no ceder los derechos por completo, sino de funcionar un poquito más como BeatStars, ¿no? Por ejemplo, donde, ok, cedes los derechos de distribución o cedes los derechos de explotación, pero los derechos de autor siguen siendo tuyos. Así que aunque tú puedas vender un track aquí en House of Tracks y te quedas con una comisión más alta, también si la canción más adelante la publican y obtiene muchos plays y está generando un porcentaje de ganancias, a ti te corresponde parte todavía de eso. Tú puedes decidir si cedes por completo todos tus derechos y a lo mejor cobras un poquito menos al momento de la venta, pero después en porcentaje de regalías te va a llegar algo, o lo vendes un poquito más caro, pero cedes por completo todos los derechos. Ok, aquí vamos a echar un pequeño vistazo, vamos a ver algunos de los géneros. No sé, por ejemplo, aquí pueden ver que hay hasta reggaetón, mumbatón, dancehall, tropical house, downtempo. De hecho, aquí creo que hay muchos más géneros todavía que en EDM Ghost Producer. Vamos a ver, por ejemplo, trance. Ok, vamos a empezar que cargue, y fíjense que también hay hot picks, es decir, que cuando la canción está recientemente agregado a este género, aparece resaltado. Y sobre todo si es de un sello que ya tiene bastantes ventas, pues bueno, aparecen ciertos iconos, ¿no? Por ejemplo, este cuesta $299. Vamos a escucharlo. Uy, le bajé todo.
de hecho, fíjense, ¿no? Este tiene la misma portada, probablemente sea del mismo sello, que es Deep Nights Music, ¿no? Vamos a ver este otro, ¿no? Por ejemplo, dice Cabaja. Ok, vamos a ver algún otro. Por ejemplo, Tropical House. Puedes poner la canción como favorita, ¿no? Después, si tú la quisieras comprar o inspirarte en alguna de ellas. Nada mal, vamos a escuchar algún otro. Por ejemplo, Bass House. Uno más antes de pasar a lo demás. Por ejemplo, Nudisco. Este está más caro, ¿no? 550. Este tiene hasta vocales. Esta está buena. Ok, entonces este proceso de House of Tracks es muy similar. Le das en empezar a vender, le das aquí para crear tu cuenta, pones todos tus datos y te registras. Al momento de registrarte, te va a llegar un correo igual donde tú tienes que poner tus redes sociales, tienes que poner algunos links. Eso solamente es para que las personas de House of Tracks puedan verificar quién eres tú, la calidad de tus producciones, y en ningún momento se va a mostrar dentro de la página. Ok, y si no me equivoco, dicen que te hacen una pequeña entrevista, ya sea por chat, ¿no? De Facebook o de la red social que tú elijas, para que sepas, ¿no? Exactamente qué es lo que estás haciendo y que te digan, ¿no? Si puedes mejorar algo en tus producciones o si estás aceptado, etcétera, ¿ok? Entonces, esas son las dos opciones que tienen donde pueden ustedes registrarse y comenzar a vender sus producciones. Pueden empezar a hacer la prueba. Digo, la verdad es que no está de más. Si es que te quieres dedicar a esto y a lo mejor no tienes la idea, ¿no? De hacerte tú famoso, eres un poquito tímido y no tienes esa idea de estar en los escenarios, podrías probar esto. O a lo mejor tienes ahí algunas canciones medio viejitas y las quieres vender, ¿no? Todo eso lo puedes aprovechar en estas dos páginas. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenmelo abajo en los comentarios para ver si los puedo responder, o si les gustaría ver un poquito más a fondo cómo es por dentro estas páginas y cómo es para subir una de esas canciones. Así que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima.